Muy buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a continuar con nuestro desarrollo de nuestras técnicas de integración, muchachos. Y como ustedes pueden ver allá, vamos a pasar a un nuevo tema, a la última técnica, aunque diríamos que es la última técnica en términos de que todas las demás que hemos visto se van a poder combinar junto con esta última, que sería como distintiva al final del día de las demás, para poder resolver cualquier integral. Bueno, no cualquier integral, ¿sale? O sea, es decir, siempre vamos a poder tener ahí dificultades para integrar y vamos a necesitar utilizar o echar mano de más, de incluso de más de una técnica de integración, ¿sale? Entonces, este recorrido que hemos hecho en las últimas semanas, de hecho, pues ha sido tratando de darles a ustedes elementos y técnicas de manera muy general, obviamente, para que ustedes puedan aprovechar todas ellas en la manera en la cual podemos resolver diferentes integrales. ¿Sale? Lo que vamos a hacer después va a ser algo que vamos a llamar sustituciones diversas, en donde pues ahora sí, como Dios te dé a entender, dirían por allá, uno puede entrarle a cualquier integral de acuerdo a la técnica eh, que puedas visualizar, que la que creas que puede convenir, etcétera, etcétera. ¿Sale? O sea, es decir, no va a haber un camino directo, no van a ser tampoco tan específicas, y uno a veces ahí tiene mucho la inventiva y la visualización de lo que uno puede o no hacer dentro de ese integral. ¿Sale? Entonces, vamos a desarrollar, dicho todo esto, la última técnica de integración que se va a llamar integración por fracciones parciales. Lo primero que nada, quiero tratar de que ustedes se den cuenta de la necesidad o de por qué hablar de las fracciones parciales. Y durante este videito voy a explicar específicamente qué significa una fracción parcial o cómo puedo calcular la factorización, si ustedes quieren verlo así, por fracciones parciales de una expresión, ¿sale? Entonces vamos a irnos pasito por pasito. Lo primero que nada vamos a tratar de resolver la siguiente integral, chicos. O sea, vamos a calcular la antiderivada de esa expresión. Si ustedes la ven, ustedes dirían, mira, tal vez lo que yo podría hacer es un cambio de variable, porque como que arriba hay un término cuadrático y abajo hay un término lineal, entonces como que podría irme por ahí, ¿sale? Entonces, alguien podría decir, bueno, vamos a hacer que mi cambio de variable u sea igual al denominador, por lo tanto mi diferencial sería 2x más 3 por el diferencial de x. Obviamente, el diferencial no lo obtuve directamente, es decir, no salió exactamente como yo necesitaba. De hecho, me está faltando 5x y sí, 5x me estarían faltando allá para que pudiera ser exactamente igual como el numerador, para tener directamente el diferencial. Entonces alguien puede decir, no, pues ¿sabes qué puedo hacer? Pues puedo separar, por ejemplo, puedo separar esta integral así, más 3x menos 4 de x más 3 veces la integral de x entre x cuadrada más 3x menos 4. Y ahí pues voy jugando un poquito, de hecho puedo incluso hasta sacar este 7 de una vez y ver si puedo utilizar este diferencial para lo que me conviene. Probablemente sí se pueda, chicos, o sea, no estoy diciendo que eso no sea válido, por supuesto que sí. Sin embargo, podría haber un camino mucho más sencillo. Por ejemplo, chequen algo bien interesante. Voy a proponer ahora algo que resultaría, que implicaría la necesidad de por qué tener la técnica de fracciones parciales, ¿sale? Chequen esto, por ejemplo. Eh, Simplemente consideren que voy a dar dos fracciones, las cuales estoy escribiendo a continuación, y ahorita vemos qué onda con esas fracciones, ¿no? Voy a ponerles sumar como propuesta, sumar esas dos fracciones. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿de dónde salieron? ¿Por qué salieron? Esperen un momentito. Vamos a hacer algo, vamos a sumarlas, ¿sale? Vamos a sumarlas no por el método de la mariposita, por el método de la carita feliz, no, chicos, aquí vamos a sumar algebraicamente de una manera mucho más formal, utilizando nuestro mínimo común múltiplo, ¿sale? Entonces, el mínimo común múltiplo de los denominadores, si ustedes recuerdan todos los cursos que hemos hecho, toda la parte algebraica de suma de fracciones, se van a considerar los factores comunes y no comunes una vez con su mayor exponente. En este caso, el mínimo común múltiplo sería el producto de estos dos factores porque entre ellos dos ninguno es común, es decir, son distintos ambos y además están elevados a la potencia 1.
Cuando yo hago esto, chicos, pues obviamente la técnica de la suma de fracciones es mínimo común múltiplo entre el denominador multiplicado por el numerador. Bueno, vamos a realizarlo. Entonces voy a tener x más 4 por x menos 1 entre x más 4 me va a quedar x menos 1 por 5. Lo voy a dejar expresado por un momento y el que sigue va a ser 2 por x más 4. Es x más 4 por x más 1 entre x menos 1, se puede simplificar el x menos 1 multiplicado por 2, me queda lo de arriba. ¿Sale? Ahora, voy a reducir los términos semejantes. Voy a tener arriba 5x menos 5 más 2x más 8, 2 por 4, 8, efectivamente. Y abajo voy a tener x más 4 por x menos 1. De manera que esto al final del día va a ser 7x más 3 dividido entre x más 4 por x menos 1. Y aquí viene algo interesante. Fíjense que lo que nos quedó al sumar estas dos fracciones, nos quedó justo la expresión que necesitamos antiderivar. De hecho, completita. Ahora ustedes pensarán, bueno, ¿y eso qué? ¿Tienen algo, muchachos? Es bien interesante esto porque en verdad integrar 7x más 3 entre x más 4, x cuadrada más 3x menos 4 también es igual a esto, a integrar 7x más 3 y voy a factorizar el numerador, el denominador de esta expresión. Y si ustedes se están dando cuenta, este es 4, aquí es 1, este es x multiplico cruzado y me va a dar 4x por x. Y como quiero que sea más 3x, necesito que este sea negativo, por lo tanto este va a quedar negativo y me va a quedar 3x. ¿Ya se dieron cuenta de algo bien interesante? El denominador lo pude factorizar como la expresión que me quedó aquí. Es decir, esta cosa de acá. Es decir, es exactamente igual. Por lo tanto, muchachos, esta integral yo la puedo ver como la integral de la suma de dos fracciones. 5 entre x más 4 más 2 entre x menos 1 de x. Y ustedes estarán dándose cuenta de que esto es sumamente sencillo de integrar. ¿Por qué? Porque entonces puedo hacer lo siguiente. Esto es 5 veces la integral de dx entre x más 4 más 2 veces la integral de dx entre x menos 1. Separo y saco constantes. Pero esto es realmente muy sencillo de integrar, chicos. Sumamente sencillo, porque mi cambio de variable sería x más 4 y mi diferencial sería igual al diferencial de x. Y aquí w sería x menos 1 y mi diferencial de w sería dx también. De manera que esta integral me va a quedar 5 veces la integral de du sobre u. Y ese es de boleto, ¿no? Más 2 veces la integral de dw entre w. De manera que esta integral, 1 sobre u, du sobre u, perdón, esto es 5 veces el logaritmo natural del valor absoluto, vamos a ponerlo como valor absoluto, de u, más 2 veces el logaritmo natural del valor absoluto de w, más mi constante. Me regreso a mis variables, 5 veces logaritmo natural de x más 4, más 2 veces el logaritmo natural de x menos 1 más una constante. Y concluí, muchachos. Entonces, dense cuenta de algo muy importante de este problemita. Resultó ser que al lograr expresar este cociente de polinomios px entre qx, este de aquí, como la suma de dos fracciones, me simplificó enormemente el trabajo. La pregunta entonces es, ¿cómo supe que esas fracciones, o mejor dicho, cómo supe que esta expresión que estoy señalando aquí en azul era exactamente igual a la suma de estas dos fracciones? Chicos, eso es en verdad una descomposición de una fracción en sus fracciones parciales. La técnica realmente no implica gran cosa, sino más bien implica una técnica algebraica, o mejor dicho, un método algebraico para descomponer la expresión que yo tengo para antiderivar en una suma o una diferencia de fracciones mucho más sencillas para integrar. Y a eso se le va a conocer como descomposición en fracciones parciales.
Es decir, hay que encontrar las fracciones que dieron origen al polinomio al polinomio racional o a la función racional, mejor dicho, con la cual estoy trabajando. De manera, muchachos, que la técnica de fracciones parciales, de manera general o más o menos, lo que nos permitiría darnos cuenta de que por allá va la técnica, es porque aparecen expresiones de la forma px entre qx. Y esto podría ser un indicador que nos pueda dar luz o nos pueda dar como indicios de que por ahí podría utilizar la técnica de fracciones parciales. Obviamente, una de las cosas muy importantes es que puedo factorizar el denominador y van a aparecer ciertos factores. Si se fijan, algo muy importante, cuando factoricé el denominador, me quedó justo los elementos que van a conformar a cada uno de los denominadores de las fracciones parciales que voy a construir, o que se pueden construir, mejor dicho. Y esto va a llevarnos ahora sí a una técnica, en verdad, algebraica, y esto ya no sería propiamente una técnica de integración, sino voy a mostrarles ahora el método para descomponer una expresión en sus fracciones parciales que pudiéramos utilizar para, ahora sí, antiderivar. Y por eso se llama esta técnica la técnica de fracciones parciales. Bueno, entonces vamos a ver esta descomposición en fracciones parciales, muchachos. Vamos a descomposición en fracciones parciales. Entonces, realmente esto es una parte completamente algebraica que vamos a desarrollar porque nos va a poder ayudar a descomponer una expresión en sus fracciones parciales que probablemente sean mucho más sencillas de resolver. ¿Sale? Vamos a ver casos por caso. ¿Sale? Entonces vamos a empezar con el caso 1. El caso 1 le vamos a denominar de la siguiente manera. Factores lineales no repetidos, voy a ponerlo así en mayúscula, no repetidos en el denominador. Aquí es donde me voy a estar fijando, chicos, es específicamente en el denominador. ¿Qué es lo que debo de realizar para esto, para realizar una descomposición en fracciones parciales principalmente? Uno, primer paso, hay que reducir la fracción a una fracción impropia. ¿Cuáles son las fracciones impropias, chicos? Donde el denominador tiene un grado mayor que el numerador. ¿Sale? Número 2. Pues como ustedes se pueden dar cuenta, lo que yo necesito es factorizar el denominador. Voy a escribir todo eso. Factorizar el denominador. Número 3. Ahora, algo que antes que se me olvide, si el grado del numerador es más grande que el grado del denominador, primero debo de usar la división algebraica. O sea, primero tengo que dividir. Divido y después utilizo fracciones parciales. Vamos a ver un ejemplo posteriormente para ver cómo esto jala. ¿Sale? No se preocupen. Número 2, factorizar. Número 3, considerar, vamos a hacerlo así, considerar tantos sumandos o tantas fracciones parciales como factores haya en el denominador. Por ejemplo, imaginémonos que tengo un polinomio de grado 2 y lo pude factorizar en el producto de dos binomios. Pues esa fracción va a tener dos fracciones parciales, una por cada elemento del denominador. Supongamos que hice algo similar, pero para uno de grado 6 y me salieron 6 factores, o sea, 6, 1, 1, así. Es decir, me salieron 1 entre x más a, 1 por x menos b, y así, 1x más c, x menos d, etcétera, etcétera. Bueno, esta expresión va a tener tantas fracciones parciales como elementos en el denominador. O sea, voy a poder simplificarlo en tantos elementos como elementos haya factorizados en el denominador.
Si son 6, pues voy a tener que 6 fracciones parciales, y etcétera, etcétera. Y por último, número 4 sería hay que considerar algo muy importante. Cuando yo descompongo en fracciones parciales, lo que yo necesito, si ustedes se fijan, una vez de factorizar, no es tanto los elementos del denominador, porque ya sé que van a ser factores. Lo importante son estos numeritos, muchachos. Es decir, ustedes se podrán dar cuenta de que ahí el 5 y el 2 son muy particulares. Si no hubiera sido 5 o no hubiera sido 2, obviamente no me iba a quedar la fracción. Tuvo que haber sido 5 y tuvo que haber sido 2. Y justo esos valores son los que yo necesito encontrar. O sea, para desarrollar la técnica de fracciones parciales, esos valores son los importantes. Porque una vez que yo ya factoricé, yo ya sé quiénes son los denominadores. De hecho, no sería tan complejo. Lo importante sería ver si en verdad existen esos valores y quiénes son. Y pueden ser positivos o negativos o pueden ser incluso cero. Para lo cual podríamos decir que no hay ese factor. ¿Sale? Bueno, por eso llegaremos también probablemente a ver algún ejemplo al respecto de eso, que puede suceder. Si ustedes se fijan algo muy importante, cuando yo digo que hay que reducir la fracción a una fracción impropia, lo que yo trato de hacer es que el grado del denominador siempre sea más grande, al menos en 1, al grado del numerador. De manera, muchachos, que para establecer estos elementos de las fracciones parciales bajo las cuales voy a dividir a la fracción completita, lo que yo necesito es considerar arriba de este factor un polinomio, pero de un grado menor que el de abajo. De manera, muchachos, que si yo tengo puro factor lineal, por eso es bien importante esta parte, factores lineales, es decir, que la x esté a una potencia 1, el de arriba, su numerador no puede ser de un grado mayor que él o igual. Tiene que ser necesariamente un grado menor que él. Por lo tanto, en lo que yo voy a tener arriba de estos factores van a ser polinomios de grado 0, porque esto es un polinomio de grado 1. De grado 1. Entonces, los polinomios de grado 0, ¿quiénes son? Exactamente, las constantes. Por lo tanto, aquí yo voy a tener puras constantes. Son polinomios de grado 0, porque tienen el a sub 0, que es el último elemento, es la constante, y todos los demás tienen factores 0. Entonces es un polinomio de grado 0. Entonces esa sería la última parte de la instrucción, en donde vamos a considerar lo siguiente. El grado del numerador de cada uno de los factores debe ser de un grado menor al del denominador. Y estos 4 pasos, chicos, nos van a servir para todos los casos que vamos a hacer. Porque obviamente no necesariamente y siempre me van a salir puros factores lineales. Puede ser que me salga un factor cuadrático. Puede ser que me salga un factor cúbico. De lo cual eso sería bien interesante porque entonces vamos a tener que acomodar de manera especial los polinomios de los de arriba. Vamos a ver un ejemplo un poquito más adelante. Por el momento, vamos a quedarnos con esto. Entonces, chicos, si nosotros tratamos de resolver el problema que nosotros tenemos hace un ratito o que teníamos hace un ratito, de descomponer este polinomio en sus factores, en sus fracciones parciales, perdón, más 3x menos 4, pues lo primero que nos dice la técnica es que reduzcamos a una fracción impropia. En este caso ya es una fracción impropia. El grado del denominador es más grande que el grado del numerador. Por lo tanto, ese punto ya está. Número 2, hay que factorizar el polinomio, el denominador del polinomio, pero eso ya lo habíamos hecho, que es x menos 4, perdón, x más qué, no, perdón, aquí me equivoqué, x más 4 por x menos 1, perdón, x menos 1. Ya decía yo que había un detalle, x menos 1. Y arriba voy a considerar exactamente lo mismo, ¿sale? Lo único que hice fue reducir eso. Y ahora lo que dice la técnica es que hay que considerar tantos factores como de elementos o factores en el denominador haya. De manera que en este caso voy a considerar 2 factores o 2 fracciones parciales. Y no se preocupen, chicos, siempre les voy a sumar,
¿Sale? Después van a ir apareciendo los signos si en caso de que el signo sea negativo. Ese sería el segundo paso. Número 3, son considerar tantos sumandos. Y paso número 4, hay que considerar que el grado del numerador va a ser menor que el grado del denominador en 1. Entonces voy a tener acá polinomios de grado 0. Es decir, van a ser constantes. Y los voy a llamar A y B. El objetivo entonces es ver quién es A y quién es B. Bueno, en términos rápidos y fáciles, chicos, lo que nosotros tenemos acá es la siguiente igualdad de expresiones o de ecuaciones. Más b entre x menos 1. Y lo que voy a hacer ahora, chicos, es sumar el lado derecho como si fueran fracciones. ¿Sale? Entonces, fíjense lo siguiente. Mi mínimo común múltiplo, pues obviamente va a ser el mismo que el de este lado. Voy a volver a copiarlo y ahora van a ver cómo funciona la técnica. Y voy a sumar las fracciones de arriba, el par de fracciones. X más 4 por x menos 1 entre x más 4 va a ser x menos 1 por a. Entonces voy a tener a por x menos 1 más b por x más 4. Y voy a llevarme a a y a b como si fueran números, es decir, son variables y son variables constantes, entonces les voy a estar operando como si fueran constantes. Entonces, aquí voy a tener lo siguiente, muchachos. Voy a tener exactamente la misma expresión, pero de este lado voy a tener ax menos a más bx más 4b. Dividido todo esto entre x más 4 por x menos 1. Y ahora lo que voy a hacer en la parte derecha, voy a agrupar a todos los términos que tengan x y voy a factorizarles esa x, es decir, voy a sumar algebraicamente. Entonces, ax más bx, pues obviamente es a más b, x. Y voy a agrupar a los elementos que tengan o que sean constantes o que no tengan x en ese sentido. Y perdón por esta línea que quedó bien gacha. Aquí es x, aquí es x más 4 por x menos 1. Y aquí voy a volver a copiar 7x más 3 entre x más 4 por x menos 1. Es una técnica un poquito talachuda, eso sí. Y ahora, fíjense de algo muy importante. Estoy igualando en ambos casos, en el caso que tengo, estoy igualando dos fracciones. La fracción 7x más 3 entre su denominador igual a a más b x más 4b menos a entre el denominador. Eso quiere decir, muchachos, que estos dos polinomios los puedo operar. Como estoy igualándolos y quiero ver que sean iguales, entonces puedo simplificar los denominadores. Se van a cancelar. Es decir, puedo multiplicar toda esa expresión por x más 4 por x menos 1 y se cancelarían, o mejor dicho, se simplificarían los denominadores. De manera que me va a quedar lo siguiente. 7x más 3 es igual a más b por x más 4b menos a. Y ahora lo que estoy diciendo con esta expresión es que este polinomio es exactamente igual a este polinomio. O mejor dicho, yo quisiera que sean iguales. Pero la única manera en la que dos polinomios son iguales, muchachos, es si tienen el mismo grado y si además tienen la misma constante en cada uno de los elementos del polinomio. De manera, muchachos, que para que esta igualdad se cumpla de entre polinomios, necesariamente se tiene que cumplir que a más b es igual a 7, porque es el término lineal, y menos a más 4b, lo voy a poner así, para no errarle, tiene que ser igual a la constante del polinomio de la izquierda. Pero si ustedes se fijan un poquito, esto implica ahora resolver un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Ahora, ¿cómo vamos a resolver ese sistema? Pues como ustedes quieran, muchachos. Pueden hacerlo por suma y resta, por regla de Kramer, por determinantes. Es un sistema de 2 por 2, bien chafita, o sea, no hay tanto problema, no creo que haya tanto problema. Suma, resta, gráfico, como ustedes quieran, incluso utilizando calculadoras, si ustedes quieren. Realmente en este momento no es importante la resolución del sistema en términos de que necesitamos ver que ustedes sí saben resolver un sistema. Ya se supone que sí saben. Lo importante es que dar el valor del resultado y de A y de B. Yo lo voy a hacer por suma y resta, nada más por hacer algo, ¿sale? Entonces aquí puedo sumar estos dos, puedo sumar las dos expresiones, de lo cual me quedaría que 5b es igual a 10, de lo cual b es igual a 10 sobre 5 y b vale 2. ¿Y cuánto valía b? B es que me acompaña a x menos 1, si ustedes se fijan, y al x menos 1, b vale 2. De ahí sale, ¿ya vieron?
Ahora, lo único que voy a hacer es sustituir b igual a 2 en cualquiera de las ecuaciones para encontrar a. Entonces voy a tener a más b igual a 7, de lo cual a más 2 es igual a 7, por lo tanto a vale 5. Y acabamos de encontrar las constantes bajo las cuales se puede simplificar una expresión en sus fracciones parciales. Por lo tanto, muchachos, 7x más 3 dividido entre x al cuadrado más 3x más 4, siempre se me olvida, 3x menos 4, es igual a 5 entre x más 4, porque el 5 es quien acompañaba al x más 4. Es muy importante, muchachos, no los vayan a intercambiar, que pongan al 5 entre x menos 1 y al 2 en el x más 4, porque ahí sí ya falló todo, chicos, porque ahí específicamente a debe de estar sobre x más 4 y b tiene que estar sobre x menos 1. Si lo intercambian, no es específico, no es igual, ¿sale? Entonces, aguas con eso. De lo cual, entonces, aquí voy a tener 2 entre x menos 1. Y acabo de resolver, entonces, la fracción o mejor dicho, acabo de simplificar esa expresión en sus fracciones parciales. Bueno, muchachos, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes intenten a ver qué es lo que ustedes obtienen. Déjenme ver un ejemplo acá, nada más. Voy a buscarles un ejemplo muy sencillo. Y sería la integral de x más 5 entre x cuadrada más x menos 2 dx. Por favor, inténtenla y vamos a ir avanzando en estas técnicas de integración con los diferentes casos alrededor de esta técnica de integración por fracciones parciales. Porque obviamente el caso que nosotros hicimos es cuando los factores lineales son, primero, son lineales y además no se repiten. Pero ¿qué pasaría si se repitieran? ¿Qué pasaría? Bueno, chicos, entonces vamos a dejar el videito hasta acá, y espero que tengan un buen día, revísenlo y cualquier duda, seguimos en contacto. Un gusto saludarles. Hasta luego.